Bueno. Bueno, entonces les estaba diciendo que en endocrino, que lo vamos a ver un poco también cuando veamos endocrino, la mayoría de las hormonas no solamente tienen nombres, sino también tienen siglas, ¿sí? De abreviaturas, como la que nos presentamos en este caso, que es ADH, que son las siglas de la abreviatura de la hormona antidiurética, ¿sí? Por ejemplo, prolactina es otra hormona cuyas siglas son PRL, ¿sí? Por prolactina. Y así van a ir viendo un montón de otras. Este, nada. Como para que entiendan por qué no es que me pintó a mí poner ADH, sino que es básicamente el nombre. Entonces vamos a ver un poco esta hormona, vamos a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya un poco vimos en el aparato yuxtaglomerular, que está involucrado en este sistema, ¿sí? Justamente vimos la renina, vimos la angiotensina, y vamos a incorporar esta pata de este sistema. Bien, y después vamos a integrar un poco las tres clases que vimos de presión arterial. Tenemos unas actividades, yo armé unos cuadritos como tipo, bueno, si pasa esto, sube, baja, sube, bueno, ya lo vamos a ver si llegamos. Bien. Entonces esto es un poco de ver, como siempre, arranco dónde estamos parados. ¿Qué estuvimos viendo en presión arterial? Vimos en la primera parte de la regulación, hablamos acerca de la presión hidrostática y la presión oncótica, cómo se daba el flujo de los capilares hacia los tejidos a partir de estas dos presiones, ¿sí? Bien, lo otro que vimos fue bien qué pasaba con el riñón, qué papel desempeñaba el riñón en lo que es la regulación de la presión arterial. Más que nada, regulando el contenido, ¿sí? De los capilares y hablamos un poco de esta enzima que es la renina, de cómo iba liberándose según lo que estaba pasando en los distintos puntos del riñón. Y hoy entonces vamos a ver cómo está este riñón regulado por las hormonas, ¿sí? Entonces, acá la primera hormona que vamos a ver es la hormona antidiurética, ¿sí? O también se llama arginina vasopresina. Esto también pasa mucho en endocrino. Tienen como 1000 nombres que significan lo mismo. Con que sepan antidiurética, estamos flama, ¿sí? Pero como hay endocrino es algo que fue cambiando mucho a lo largo del tiempo. Hay o sea, personas que lo nombraron de una manera, personas que lo nombraron de otra, qué sé yo, y bueno, después como que hubo una convención y dijeron, bueno, listo, los nombramos de las dos maneras, pero utilizamos unas mismas siglas para las cosas. Y bueno, así fue como se dio. Pero bueno, es como medio engorroso para estudiarlos como medio como baja. Entonces, si se fijan ya un poco en el nombre de la hormona, ya algo nos está diciendo, tipo, algo de info nos dice. Si su nombre es antidiurética, justamente va a ser la antidiuresis, ¿sí? La diuresis es la generación de la excreción de orina, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio medimos la diuresis midiendo el volumen de orina en determinada cantidad de tiempo. Entonces, si esta hormona es antidiurética, lo que el resultado final es bloquear la generación de orina, no al 100%, sino reducir, ¿sí? La generación de orina. ¿Y cómo reduzco la generación de orina? Reabsorbiendo más de lo que tengo en mis túbulos, ¿sí? Esto es más o menos lo que ustedes podrían llegar a intuir con todo lo que vimos hasta ahora, solamente con este nombre. Entonces, yo les puse acá. Es una hormona que se secreta en el hipotálamo. Y entre paréntesis les puse glándula ubicada en la parte central del cerebro. Y les puse acá una imagen, Tuki, dónde estaba. Entonces a mí esto ya
estas cosas como de la guía como que no sé, me sacuden un poco porque es como que o sea, tiran esto y no hablamos de qué es hormona, no hablamos de qué es una glándula, ni hablar de que no sabemos ni qué es el hipotálamo. Entonces es como que quise poner algunas definiciones que vamos a empezar a caminar en endocrino, ¿sí? Entonces, ¿qué es una glándula? ¿Sí? Porque tenemos ahí una palabra que podemos decirla un montón, pero si no la definimos, nada. Entonces, vamos a hablar de qué es una glándula. Justamente es un órgano, ¿sí? Que va a producir determinadas moléculas, en este caso las hormonas, que van a tener una acción X en otros órganos, ¿sí? O que producen moléculas que van a ser, que necesitan ser eliminadas de nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, unas glándulas que nosotros reconocemos son las glándulas sudoríparas, ¿sí? Que justamente generan, generan como líquidos, que es nuestra transpiración, que es un conjunto de agua, sales, ¿sí? Que son, o sea, la generan las glándulas, que son estos órganos que van a empezar a generar estos fluidos, estas moléculas, que en su conjunto generan la transpiración, pero el objetivo acá no es modificar la acción de otro órgano, sino que es eliminar, ¿sí? Bien. La saliva, por ejemplo, también es producto de la generación de glándulas, ¿sí? Todo lo que es nuestro sebo, el sebo también es el producto de la acción de glándulas, ¿sí? Glándulas sebáceas, glándulas odoríferas, bueno, las parótidas, demás. Tenemos como un montón de ejemplos como así intuitivamente. Entonces, las glándulas son estos órganos, estas estructuras, ¿sí? Porque hay glándulas que son per se órganos por su tamaño y demás, y hay otras que son como más chiquitas y más que nada son estructuras, ¿sí? Pero bueno, son órganos que van a generar moléculas, ya sea hormonas, que justamente son moléculas que modifican la acción de otro órgano al, al unirse a él o lo que sea, o moléculas para ser eliminados. Entonces, ¿qué es una hormona? Si yo estoy hablando de una hormona, bueno, estas justamente son moléculas que son producidas por las glándulas que van a modificar la actividad de un tejido, ¿sí? Esa es una hormona. La hormona modifica la actividad de un tejido, ya sea le dice que deje de producir algo, le dice que arranque a producir algo, le dice que se contrae, le dice que se relaje, le dice lo que le diga, pero modifica su actividad, ¿sí? Yo les puse acá, les mostré, les estoy mostrando acá lo que es el hipotálamo. Esto, los chicos que les toque antidiurética van a ampliar un poco más, ¿sí? Qué es el hipotálamo, qué parte del hipotálamo produce esta hormona, ¿sí? Demás. Pero fíjense qué loco, al menos esto que podemos ver, que la glándula no está ubicada tipo cerca del riñón. O sea, voy a modificar el riñón, pero no lo ubico cerca del riñón. ¿Por qué hago esto? Es algo estratégico, no es que está ahí porque le pintó, porque había lugar cerca del cerebro. Porque justamente esta hormona tiene muchas modificaciones, ¿sí? Por el estrés, emociones, ¿sí? Esta glándula va a recibir muchas señales que vienen del cerebro, que el cerebro las procesa, y va a modificar su liberación de antidiurética, ¿sí? Y justamente esta hormona es tan potente que hay que tenerla bien regulada, ¿sí? Y por eso tiene que recorrer un camino largo, que es desde el cerebro hasta básicamente mi zona sacra de mi espalda, ¿sí? O sea, tiene que recorrer casi todo mi tronco para accionar, porque yo en ese camino voy a regularla también, ¿sí? No quiero producir y que se me genere una alteración que después la coma. No, tiene todo un significado estratégico. Está ahí por algo, no está ahí porque les pintó. Es una observación que va a quedar para los chicos que les toque esta hormona. Bien,
volviendo entonces a la clase, lo otro era como para aclarar un poco, porque como voy a hablar acá, parece que, nada, está colgado acá y no. Entonces, esta hormona tiene una función, ¿sí? Que es la regulación de la osmolaridad sanguínea. Osmolaridad lo vimos cuando vimos, ¿se acuerdan cuando vimos ejemplos de con glóbulos rojos, vimos hipertonicidad, hipotonicidad, vimos que el agua se mueve por ósmosis, todas esas clases que estaban ahí, bueno, están como ahora siendo como mega importantes ahora. Bueno, entonces esta osmolaridad está regulada por esta hormona y justamente, fíjense, primero para ubicarnos, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta imagen yo era medio como que nos siguió durante todo el seminario de la clase pasada? Esta imagen es una imagen de la nefrona para aquellos que no estaban como no estaban presentes en la clase pasada. Estas imágenes de la nefrona, ¿sí? Nosotros vimos acá que tenemos el glomérulo, ¿sí? Que justamente la arteriola aferente llega al glomérulo y se ramifican capilares, ¿sí? Hace como un ovillito, y después sale por la denominada arteriola eferente. Estos capilares, estos ovillitos de capilares, entonces se filtran, o sea, filtran su contenido a través de la barrera de filtración glomerular, cuyas estructuras las vimos la clase pasada. Entonces comienzan a generar un líquido que no se llama orina, pero para tener idea, nosotros le decimos orina, que comienza entonces a caminar por el túbulo contorneado proximal. Se van acá a reabsorber, más que nada, lo más importante que se tenían que acordar, que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbía glucosa, ¿sí? Yo no quiero eliminar glucosa por mi orina porque mi cerebro la necesita para vivir. Entonces, comienza entonces la reabsorción de glucosa en este punto, después acá tenemos el asa descendente de Henle, justamente estamos empezando a caminar el sistema contracorriente, acá tenemos la reabsorción de agua exclusivamente, luego llego al asa ascendente de Henle, sistema contracorriente, tengo acá reabsorción exclusiva de iones, es impermeable al agua, acá entonces tengo una modificación de la tonicidad, tanto del interior de la orina como del exterior, ¿sí? Luego llego al túbulo contorneado distal, donde acá teníamos las células de la mácula densa, lo vimos recién, y acá finalmente llego al túbulo colector. Entonces estamos viendo qué es lo que pasa en este punto, ¿sí? Fíjense que la nenita está acá, en el túbulo colector. Y dijimos que el túbulo colector y un poco el final del túbulo contorneado distal, pero ahora exclusivamente el túbulo colector va a estar gobernado no por canales, como venimos viendo por todos estos lados, sino por hormonas, ¿sí? Y estas hormonas van entonces a permitir la salida de agua del túbulo, ¿sí? Una de esas hormonas es la antidiurética, secretada entonces en el hipotálamo que se encuentra en el centro del cerebro. Esta antidiurética entonces regula la osmolaridad sanguínea, permitiendo entonces la salida de agua desde el túbulo colector. Entonces, fíjense en qué situaciones se va a liberar antidiurética. Si yo tengo una deshidratación, o sea, estoy deshidratado, consumo tipo una cantidad de papas fritas atroz, cosas ultra saladas. Si tengo una hemorragia porque me estoy desangrando, ya sea interna o externamente, o si, por ejemplo, estoy en una situación de estrés, ¿sí? Fíjense todo lo que modifica esta hormona, o sea, todas las situaciones que van a modificar la secreción de esta hormona. Deshidratación, consumo de sal, hemorragias, estrés. Por eso está siendo secretada a nivel cerebral, ¿sí? Bien. Significa que entonces si tengo estas situaciones, significa que mi sangre es hipertónica. Eso es lo que significa. ¿Qué significa ser hipertónica? Tiene gran cantidad de soluto, baja cantidad de solvente. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos en seminarios del cuatri pasado? Entonces se van a disparar dos cosas. Lo primero que se va a disparar, y lo más sensato que podemos pensar, es que yo voy a tener sed, ¿sí? Si estoy deshidratada, consumo sal, estoy perdiendo sangre,
o tengo estrés, lo primero que se me genera es una sequedad en la boca, ¿sí? Que es exclusiva, o sea, es como una sensación, ¿sí? Que mi cerebro lo interpreta como tengo sed, ¿sí? Nosotros la concientizamos de esa manera. Tengo sed, voy a ir en busca de agua. Entonces modifica una conducta del individuo, ¿sí? Entonces se disparan dos cosas frente a estas situaciones. Sensación de sed que modifica la conducta del individuo. El individuo va y o intenta consumir agua. Y por otro lado, el hipotálamo, como les comenté recién, empieza a secretar esta hormona, que es mi estrella de este momento, que es la ADH, ¿sí? La hormona antidiurética. Entonces, ¿qué es lo que hace esta hormona? Esta hormona que actúa de manera exclusiva en el túbulo colector, esto se lo estoy repitiendo porque es pregunta, de manera exclusiva en el túbulo colector, lo que hace es aumentar unos canales, ¿sí? Aumenta la expresión de unos canales de agua, ¿sí? ¿Por qué? Si yo aumento la cantidad de canales en esto que van a transportar agua en la pared de este túbulo, es porque el agua va a salir, ¿sí? Es para aumentar la cantidad de agua que me está saliendo. Entonces, se reabsorbe el agua y mi sangre, que estaba hipertónica por esta deshidratación o lo que sea, se me vuelve a una isoosmolaridad, ¿sí? Es decir, se vuelve normal. Esa es la idea. El objetivo es justamente tener una sangre isotónica, porque ¿se acuerdan qué pasa si tengo una sangre hipotónica o hipertónica? Bueno, que los glóbulos rojos o me estallan o se me crenan. No quiero eso. Entonces, la idea es que mantengamos siempre la isotonicidad de mi sangre. Y eso lo logro con, por ejemplo, este mecanismo, ¿sí? Entonces, la antidiurética, secretada por el hipotálamo, aumenta entonces la expresión de estos canales exclusivamente en el túbulo colector, entonces permitiendo la salida de agua desde acá adentro. Mi resultado final es disminución de la hipertonicidad que yo iba a tener en mi sangre, y me va a generar entonces una situación normal. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy incorporando más agua a mi sangre para justamente normalizar la tonicidad, también estoy aumentando la presión arterial. Ojo, ¿sí? Tengo dos cosas acá. Está bueno si yo, por ejemplo, estoy en una situación donde, por ejemplo, no sé, estoy hemorrágica o lo que sea, pero si yo soy un individuo hipertenso, consumo sal y se me dispara este sistema, la estoy cagando. Entonces, es como dos cosas que se me van a generar, o sea, que van a responder a una situación que es hipertonicidad. No le importa al organismo por qué se generó. Si yo tuve una mala conducta teniendo una patología, consumí sal, tengo esta patología, bueno, se me va a disparar igual el sistema va a actuar igual, ¿sí? Entonces, importante. Son dos cosas que se me van a generar. Están buenas si estoy en determinadas situaciones patológicas, me van a ayudar. Pero si yo, por ejemplo, yo ya tengo una hipertensión crónica, no está bueno. Entonces acá tenemos el dibujito, ¿sí? Entonces este es mi nefrona, este es mi túbulo colector. Acá es como si yo hubiera hecho pongo una lupita acá y se me agranda esto, ¿sí? Entonces acá tengo, estas son las células de la pared de mi túbulo colector. Entonces con la hormona antidiurética, secretada por el hipotálamo en base a estímulos de, ya sea deshidratación, ya sea de hemorragia, ya sea de consumo de sal, ya sea de estrés, se me generan entonces estos canalcitos en las células que permiten entonces el pasaje de agua a la sangre, ¿sí? Así de simple es el mecanismo. No tiene más historia. Las consecuencias de esto, entonces, disminuyo la hipertonicidad de mi sangre, porque justamente fue lo que lo disparó, pero también aumento mi presión arterial. Como todo lo que vamos a ver en endocrino, y esta hormona es parte, todo lo que sube va a tener que bajar. Si yo quiero, si esta hormona va a actuar de manera fisiológica siempre es normal, patológica es anormal. Si esta hormona tiene un mecanismo fisiológico,
es porque en algún momento su señal se cortó. Yo no puedo tener una hormona todo el tiempo actuando, ¿sí? Porque si no, pasa de la fisiología a la patología. Entonces, por eso les pongo acá, todo lo que sube va a tener que bajar, ¿sí? Si ya yo la liberé, actuó, perfecto. Pero cuando terminó de actuar y yo cuando tengo mi isotonicidad en mi sangre, esta hormona tiene que desaparecer, ¿sí? Bien, entonces, eso es un poco lo que yo, no voy a ponerme a explicar un poco lo que se denomina retroalimentación negativa, también se la denomina feedback negativo, eso lo vamos a ver en endocrino, pero quiero contarles con esto que una vez que la situación se normalizó, la ADH tiene que eliminarse, ¿sí? Fin. Eso es lo único que quiero que sepan de esta diapositiva. Esto es un nada, también, ¿qué es lo que pasa cuando tomamos alcohol? Es para que sepan para la vida. Yo cuando tomo alcohol, tipo, me da una urgencia o una, como les puse acá bellamente, necesidad imperiosa de ir constantemente al baño. Bueno, la cosa es que estás haciendo pis constantemente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque no es que tengo sensación de pis. Voy al baño y hago, ¿sí? Bueno, ¿esto por qué está pasando? ¿Qué es lo que está modificándose cuando yo consumo alcohol? Bueno, fíjense lo que se está bloqueando. El alcohol bloquea la secreción de esta hormona antidiurética por parte del hipotálamo. Entonces, la reabsorción de agua en el túbulo colector por parte de la antidiurética está bloqueada. Por lo tanto, todo lo que llega al túbulo colector se pilla, ¿sí? Entonces es por eso que yo cuando tomo alcohol tengo esta necesidad imperiosa constante de ir al baño, ¿sí? Y por otro lado, voy a tener, como estoy estoy reabsorbiendo muchísimo menos agua, genera entonces una hipertonicidad en la sangre y por lo tanto tengo como consecuencia después, un tiempo después, unas horas después, la sensación de sed. Por eso cuando el individuo, por ejemplo, no sé, se levanta a la mañana, se chupó todo el día anterior, toma líquido como loco. Acá estamos. Bien, nada, esto es como un detalle. Y acá llegamos a este sistema, este bello sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Bien, la renina ya la habíamos visto, ¿sí? Habíamos hablado que era una enzima que iba a estar secretada por parte de las células de las células yuxtaglomerulares, y hablamos que eran parte del aparato yuxtaglomerular. Habíamos hablado también de la mácula densa, que también iban a inducir la secreción de renina. Hablamos entonces que la renina es una enzima que iba a cortar el angiotensinógeno y permitir la formación de angiotensina 1, que ya me da la segunda palabra de este sistema. La angiotensina 1, entonces, por la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, que justamente es bloqueada su acción por el anapril, y va a inducir el aumento de la presión arterial. Entonces ahora vamos a desplegar un poco esto que nosotros dijimos tipo muy simplemente, la clase pasada, de aumenta la presión arterial. Bueno, ¿qué significa eso? Entonces vamos a desplegar qué significa que la angiotensina 2 aumente la presión arterial. Y justamente tiene que ver con la aldosterona, ¿sí? Entonces, como la ADH, por eso les pongo acá, tiene el objetivo de este sistema, si es regular, lo mismo, la osmolaridad de la sangre, ¿sí? Es otro mecanismo distinto. Entonces, nosotros habíamos hablado que el ADH lo modifica induciendo el ingreso de agua en el túbulo colector a través de la expresión de canales, ¿sí? O sea, básicamente la ADH se basa en el movimiento de agua. Y como como otro mecanismo, sí tenemos que es el del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se basa en el movimiento de iones. ¿Sí?
Por eso les puse acá, no es la estrategia modificar el solvente, que es lo que es el agua, que es lo que está modificando la ADH, sino modificar el soluto, que es específicamente el ion sodio, ¿sí? Entonces, si yo bajo el sodio, si yo, por ejemplo, estoy reduciendo el sodio, mi osmolaridad sanguínea va a bajar, lo cual cumple el objetivo de este sistema. Por ende, también, si yo tengo mi osmolaridad sanguínea bajó porque tengo isotonicidad, tampoco voy a tener un estímulo para que se dispare la secreción de ADH, disminuyo mi volumen de sangre y por lo tanto disminuyo mi presión sanguínea. Entonces, este sistema, esto es lo mismo que todo, ¿sí? Al modificar entonces la disminución al modificar, perdón, la cantidad de sodio que se reabsorbe, voy a poder tocar otras cosas. Bien, entonces, volvemos un poco para atrás. Esto es una imagen que también puse un poco en la clase pasada, ¿sí? Acá les hablé un poco de la anatomía del riñón, les hablé un poco este, de lo que era la cápsula del riñón, que es básicamente lo que recubre el exterior del riñón. Les había hablado un poco de la corteza, que es esta parte. Después acá les había hablado de la médula, que están las pirámides, ¿sí? Acá. Y justamente las nefronas se abarcan desde la médula hacia la corteza y si se fijan, las pirámides están acá, em, como estas líneas no son para hacer más lindo el dibujo, sino que justamente son los túbulos colectores, los millones de túbulos colectores, ¿sí? Que se vuelcan en este conducto final, que es el uréter, que va a llevar, que es este mismo, la orina generada hacia la vejiga, y de la vejiga la orina va a salir por la uretra, ¿sí? Les dije que había dos riñones y que se iban a ubicar en la parte de la espalda abajo, o sea, en la zona sacra. Acá entonces ven que llega hacia acá, está inervada por la arteria renal, ¿sí? Que justamente después se va a dividir en arteriola aferente y demás. Y también tiene la vena renal. Y si se fijan, yo en un momento en esta imagen les había mostrado acá, que acá arriba del riñón había como un sombrerito, un algo, que ahora es lo que vamos a mirar, ¿sí? Justamente es la glándula que secreta esta hormona, la aldosterona. Fíjense que acá esta hormona está ubicada arriba del riñón, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les hice la salvedad que la glándula que secretaba ADH está ubicada en el cerebro y está arriba del riñón? Y les dije, ¿por qué? Pregúntense por qué una está ubicada en un lugar tan distante y tan como desentendido de la función renal, y la otra, que es bien para regular este órgano, está ubicada arriba, ¿sí? Bueno, es esta. Y justamente, como tenemos dos riñones, tenemos dos glándulas suprarrenales. Fíjense, se denominan glándulas suprarrenales porque están arriba del riñón. Bien. Entonces, volvamos acá. Tenemos esta hormona que es secretada por estas glándulas, que justamente se va a secretar por acción de la angiotensina 2, ¿sí? Entonces, la angiotensina 2 que se genera a partir de la angiotensina 1, que sufre un corte por la enzima convertidora de angiotensina, que a su vez la angiotensina 1 se genera a partir del angiotensinógeno por acción de esta enzima que se denomina renina. Entonces, la angiotensina 2 va a inducir, va a estimular para que esta glándula, perdón, secrete esta hormona que es la aldosterona, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones tiene esta hormona que es la aldosterona? Como les dije que el túbulo contorneado, el túbulo contorneado distal es esto. Bueno, pero bueno, la más importante es lo que pasa en el túbulo colector, que es inducir el aumento de la reabsorción de sodio, ¿sí? Entonces, entonces tengo la aldosterona en sangre, ¿sí?
y lo que induce es que se aumente la reabsorción de sodio en el túbulo colector, con el objetivo de regular la osmolaridad plasmática, ¿sí? La osmolaridad de la sangre. Entonces, otra vez, ¿sí? El túbulo colector es esta es la nefrona, ¿sí? De manera esquemática muy, muy simple. Ponemos una lupita acá, Tuki, y vemos la pared de las células, ¿sí? Del túbulo colector. Y fíjense lo que hace la aldosterona, que es distinto a lo que hacía la antidiurética, va a inducir entonces no solamente la expresión de canales que permitan la entrada de sodio al interior de la célula, sino que va a inducir a esta proteína, esta bomba que ya vimos nosotros en el primer cuatrimestre, que se denominaba bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿sí? Que va a permitir entonces salir el sodio en contra de su gradiente de concentración, por eso estamos expresando una bomba y no un canal, y este sodio va a entrar a la sangre, ¿sí? Esa es la idea. Acá entonces, la regulación de la osmolaridad no la estoy dando por parte del agua, sino por parte del sodio, ¿sí? Entonces es lo que les puse acá. La aldosterona va a inducir o va a estimular la expresión de estos canales, ¿sí? Un canal que permite la entrada de sodio así nomás, o sea, según su gradiente, pero también va a inducir la expresión en esta membrana de la célula que es distinta a esta, que es la que se encuentra en contacto con la sangre, la expresión de esta bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces, el sodio va a salir en contra de su gradiente de concentración y el potasio va a entrar en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Esto es lo que hace esta hormona. Entonces ahora Profe, ampliamos, sí, ¿eso se produce simultáneamente? sí, Entra sí, sodio, sí, sale potasio. sí. Y la expresión de este canal y de esta bomba también, ¿sí? Simultáneo. Ah, ok. Todo esto simultáneo. Está bien. Está bien. Entonces, esto que vimos recién, ¿sí? Que habíamos dicho que las células glomerulares secretaban renina, entonces teníamos el angiotensinógeno que pasaba a angiotensina 1, que la enzima convertidora de angiotensina permitía el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2, que justamente la anapril bloqueaba la acción de esta enzima. Y esta angiotensina 2 era la que aumentaba la presión arterial. En realidad, si nosotros ampliamos esto con lo que sabemos, esto es lo que me está generando, ¿sí? La angiotensina 2 permite entonces la secreción de aldosterona, ¿sí? Que la secretan las glándulas suprarrenales. Esta entonces aldosterona va a permitir la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, acá lo puse bien, y en el túbulo colector. Esto entonces, como el sodio siempre viene de la mano del agua, también aumenta la reabsorción de agua, ¿sí? Y entonces se modifica el volumen sanguíneo. Por otro lado, también la angiotensina 2, que esto es capítulo de otro momento, va a producir vasoconstricción. Esto, nada, se los amplío como para que después no piensen que la angiotensina 2 solamente modifica la presión arterial por este camino. Lo hace por estos dos. Ahora este no es el que me voy a enfocar. Me enfoco en este, ¿sí? Bien. Como todo, lo que les digo siempre, o lo que les va a quedar siempre en endocrino, si subió, accionó, todo está bien, tengo que eliminar la hormona de mi sistema. Terminó de actuar la aldosterona, adiós, baja, ¿sí? Si no, pasamos de la fisiología a la patología. Acá se los pongo entonces de manera integrada, ¿sí? La acción de la aldosterona, ¿sí? O sea, si ustedes quieren saber qué pasa en el túbulo colector,
cuáles son las hormonas que modifican, ¿sí? O sea, cuáles son las hormonas que actúan en este punto y que terminan modificando la osmolaridad plasmática. Bueno, son la aldosterona, ¿sí? Que induce la expresión de este canal de sodio y de la bomba sodio-potasio TPasa, y la hormona antidiurética que permite el pasaje de agua, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los puntos que vimos nosotros que regulan la presión arterial? Bueno, la presión hidrostática del capilar, que si se acuerdan que les dije que si aumenta la presión hidrostática, aumenta entonces la cantidad de agua y o sea, aumenta la cantidad de agua y después la presión hidrostática, o sea, es como que una cosa es la otra, y permite entonces la salida del líquido del interior del capilar hacia los tejidos. La modificación de la presión oncótica del capilar, si es baja, va a retener menos cantidad de fluidos y menos cantidad de líquido, y por ende va a permitir la salida de mayor cantidad de líquido. Después vimos la antidiurética, ¿sí? La vimos recién, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, no sé si nos está quedando mucho tiempo, pero nada, como para integrar, preparé acá tenía unas actividades minimísimas, son varias igual, medio que no vamos a llegar ni a palo. Pero bueno, si quieren hacemos al menos la primera, como para que entiendan cómo venía la movida. Entonces, si yo, o sea, la idea era esto, si yo hay mucha ingesta de agua, ¿sí? El LEC es el líquido extracelular, ¿sí? ¿Qué iba a pasar con el líquido extracelular? ¿Qué iba a pasar con la osmolaridad plasmática? ¿Qué iba a pasar con la secreción de ADH? Bueno, la idea era completar, si quieren completamos al menos esta, como para que entiendan cómo era esta minimísima actividad, ¿sí? Si yo tomo mucha agua, ¿sí? O sea, la idea es, mi objetivo es normalizar la osmolaridad plasmática. Si yo tomo mucha agua, mi volumen de líquido extracelular va a aumentar. ¿Por qué? Porque tengo una mayor presión hidrostática y por lo tanto el líquido va a fluir hacia afuera de los capilares, o sea, hacia el líquido extracelular. Por ende, la osmolaridad plasmática, ¿sí? Voy a tener una hipotonicidad, ¿sí? Es decir, va a estar disminuida. Esto dijimos entonces aumentado, esto disminuido. Si tengo una hipotonicidad, ¿sí? La secreción de ADH estaba dada de la mano de la hipertonicidad, entonces mi secreción de ADH iba a estar baja. La reabsorción de agua en el túbulo colector, si la ADH está baja, es baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se me expresan esos canales de agua. Por lo tanto, la excreción de agua va a estar alta, voy a hacer mucho pis. Y por lo tanto se me normaliza la osmolaridad plasmática. ¿Se entiende esto? Era como para integrar. Sí, se entendió. O sea, siguiendo como una lógica, más o menos, ¿qué me va a pasar? Acá es la parte con lo contrario, ¿sí? Si yo estoy perdiendo agua por, no sé, una hemorragia, por ejemplo, estoy perdiendo líquido, Va a bajar el o, volumen. claro, baja, esto es lo contrario, baja mi volumen, mi osmolaridad plasmática, o sea, como estoy perdiendo agua, tengo una sangre hipertónica, ¿sí? Claro. Si tengo, Sí, se me sí. genera la sed, aumento mi ingesta de agua, o sea, la conducta es aumentar la toma de agua. Entonces la osmolaridad plasmática con la secreción de ADH me aumenta, ¿sí? Porque tengo una Sí, hiper. Entonces aumenta mi entonces, reabsorción en el tubo